Arev Kenyasian. Ok. ¿Tenés descendencia armenia? Tengo descendencia armenia. Así como dato les cuento, mi papá y mi tío estudiaron en esta escuela. Mi papá cuando empezó, o sea, antes la escuela estaba en otra calle, en la calle Yatay, y después se mudaron acá. Y mi papá fue de los primeros alumnos, creo que primer grado, no me acuerdo si era primer grado o jardín, que empezó en este nuevo edificio, en los años 60, de los primeros grados. Y así como, ya que estamos haciendo la entrevista en la biblioteca, les cuento. Vieron que ahora cuando vos vas a una biblioteca a pedir un libro, hay, todo está digitalizado en computadoras. Y bueno, pero ¿qué pasó? En esas épocas los archivos de las bibliotecas se hacían todos a mano, ¿no? Porque no había computadoras. Entonces, como en esa época no había muchas personas que hubiesen estudiado en las facultades y esas cosas, mi bisabuelo era el encargado, como un secretario, porque él sí había estudiado, era un secretario que hacía todos los libros de archivos de esta biblioteca. O sea, los primeros libros de archivo que están en esta biblioteca están escritos de puño y letra de mi bisabuelo Gaspar. Okay. ¿Las alumnas y alumnos que concurrieron a la escuela eran solo armenios? Cuando yo empecé el jardín, sí, eran todos chicos armenios, pero más adelante se empezó a permitir que vinieran chicos que no fueran de descendencia armenia. Los uniformes. Los uniformes eran, con las nenas usábamos un jumper de color gris, con una camisa manga larga celeste, con una corbata azul oscuro que tenía la banderita armenia y un lazo en la cintura del jumper, ¿no? Que era igual que la corbata, era azul oscuro con un lazo. Y encima de todo eso, usábamos un guardapolvo manga larga azul, que lo usábamos todos los días. Y si había un acto, en lugar de usar ese guardapolvo azul, nos poníamos un blazer azul. Ese era para todos los días. Y para educación física, los días que solo lo traíamos los días que había educación física, teníamos un jogging gris clarito que tenía el escudo del colegio. Y el pantalón decía Gerimián. ¿Hay alguna diferencia con los actuales? Bueno, en realidad esos fueron los primeros años que yo estuve en jardín y en primaria. Después, cuando yo ya estaría en cuarto grado, quinto grado por ahí, se cambiaron los uniformes y se empezó a usar jogging azul. La chomba era la misma, era igual, pero en lugar de tener el jogging gris, empezamos a usar jogging azul y los jumpers se dejaron de usar. Cuando yo venía a la escuela, es que la primaria no era de primero a sexto grado, sino que empezaba en primer grado y terminaba en noveno. Teníamos sexto, séptimo, octavo y noveno. Con lo cual la primaria terminábamos a los 14 años. Éramos más grandes. ¿Hay en el edificio de ese momento y el actual? Diferencias. No. Capaz que los espacios, por esto que les conté antes, que la primaria era hasta noveno, las aulas estaban distribuidas distintas, pero el edificio era prácticamente igual. Lo que sí cambió mucho era la entrada donde está la administración allá adelante. Esa parte sí cambió mucho, la reconstruyeron toda, pero todo el resto era prácticamente igual. ¿Cómo era el patio? El patio era así como está ahora, lo único que no había juegos pintados en el piso, pero el resto era todo igual. ¿Existía el espacio de la biblioteca y el espacio del frente? Sí, la biblioteca sí existía, pero no tenía mucho uso cuando yo era chica, no se usaba mucho. Muy pocas veces veníamos. Y la cancha sí, la usábamos. Pero, mira, la cancha de enfrente solo la usaba segundo ciclo, tercer ciclo, que vendría a ser séptimo, octavo y noveno, y secundaria. Pero los chiquitos de primero a tercero no nos dejaban cruzar. Solamente a partir de cuarto grado nos dejaban ir a la cancha de enfrente. ¿Eran mixtos? Sí, siempre. ¿Cuántas secciones de cada grado había?
de cada grado, cuando yo venía había uno solo y además éramos muy poquitos alumnos en esa época, porque bueno, seguramente ustedes estuvieron estudiando la época, la crisis muy grande que hubo en Argentina en los 2000. ¿Estudiaron? Bien. Entonces era una escuela que era difícil de pagar para muchas familias, entonces éramos muy poquitos por curso. Por ejemplo, yo cuando estaba en tercero o cuarto grado éramos 12 o 13 chicos nada más, éramos muy poquitos. Observan en cuanto a la educación de ese momento y la de ahora? Difícil, qué pregunta difícil. A la mañana yo creo que no hay muchas diferencias de lo que era cuando yo era chica a lo que es ahora. Seguramente el tipo de actividades y eso sí puede ser. Además, por ejemplo, como ya les digo, había una docente para cada grado. No existía esto de tener docentes por áreas como ustedes tienen a Debbie y a Nati. No, bueno, nosotros teníamos una maestra que nos daba todas las materias, no intercambiaban con nadie, bueno, porque no había, era uno solo. Pero en general no había mucha diferencia. Sí había mucha diferencia, hay mucha diferencia, como es ahora a la tarde. Nosotros a la tarde teníamos, o sea, era así, nosotros teníamos una maestra a la mañana y teníamos una Oriort, que era nuestra maestra del grado, que estaba siempre con nosotros, y teníamos más horas de armenio. Tenemos una maestra que nos daba todo. Y después obviamente teníamos inglés, teníamos danza, creo que teníamos, y música armenia también teníamos. Pero sí, más cambios yo noto con la tarde que con la mañana. ¿Había acompañantes externos o maestras integradoras? Bueno, qué buena pregunta. No había. No, generalmente no. O sea, en todos los años que yo estuve no hubo chicos ni en mi grado ni en los otros cursos, chicos que tuviesen acompañantes. ¿En primaria? ¿Libros se refieren a novelas o libros de clase? Libros, la verdad no me acuerdo de haber leído muchos libros de literatura, eso no me acuerdo mucho, pero sí teníamos, y todos los años, no me acuerdo si primero, pero de segundo hasta noveno, siempre teníamos lo que se llamaban los manuales. Para todas las materias teníamos un manual, teníamos un libro de clase, como tenemos en inglés, bueno, pero teníamos de todas las materias. ¿Qué materias tenían? ¿Qué materias teníamos? Las mismas. Matemática, no teníamos prácticas de lenguaje, se llamaba lengua, sociales, naturales, música, plástica. ¿A la tarde sería lo mismo que ahora o era distinto? Y a la tarde teníamos, ¿qué teníamos? Teníamos armenio. No había diferencia, o sea, no había diferencia entre lo que era armenio y cultura, lo veíamos todo junto, porque de hecho, mira qué buen dato, qué buena pregunta, porque lo que era cultura lo aprendíamos en armenio, no lo aprendíamos en castellano. Cultura se aprendía en armenio. Teníamos danza, teníamos música era no era música en realidad, era coro, teníamos coro en armenio, cantábamos en armenio, sí. ¿Tienes alguna anécdota o recuerdo para contar? Anécdota no, pero recuerdo sí. Bueno, como ya dije antes, yo hice la escuela en los años 2000, que fue una época difícil en la Argentina. Y claro, cuando yo estaba en tercer grado, como económicamente el país no estaba bien, prácticamente no tuvimos una maestra. Tuvimos una, después vino otra, después vino otra, después vino otra, suplente, porque como las cosas económicamente no andaban bien, no tuvimos maestra, o sea, no tuvimos una maestra fija todo el año. Entonces, al año siguiente, en cuarto grado, tuvimos, estoy hablando de la mañana, a la tarde sí, tuvimos a Oriort Laura, que era como nuestra mamá, porque como no teníamos ninguna maestra fija a la mañana, Oriort Laura la adorábamos, era como que era todo para nosotros. Y al año siguiente tuvimos una maestra, Alicia Borlandi, que se fue, como que llenó todo lo que
necesitábamos del año anterior. Y lo mejor que nos pasó es que esta Oriort Laura, que fue nuestra Oriort en tercero, que era como nuestra mamá, pasó a cuarto grado con nosotros. Entonces tuvimos 2 maestras que se unieron y como que fueron como una contención muy grande después de ese año tan difícil. ¿Qué simboliza Feline para vos? Un montón de cosas. Porque como que depende de la etapa, cumplió diferentes roles, ¿no? Cuando mi papá y mi tío venían a esta escuela, obviamente mis abuelos no estudiaron acá. Bueno, como les conté, mi bisabuelo fue el que escribió los libros de archivo de la biblioteca. Mis abuelos muchas veces, ¿saben lo que hacían? En esa época, cuando mi papá y mi tío eran chicos, ellos a veces pagaban más cuota para que la escuela pudiese becar más chicos para que pudieran estudiar acá. Mi papá siempre estuvo en la comisión de la biblioteca, le gustaban mucho los libros. Después, ¿qué pasó? Mi mamá no estudió acá, pero cuando se casó vinieron a vivir acá a Valentina Alsina, que la escuela está enfrente de mi casa. Y así la llamaron, apenas empezó a vivir acá en Alsina, la llamaron para trabajar, entonces ahí también, como que toda su carrera docente la tuvo acá. Después mi hermano y yo también estudiamos acá, es como muchas emociones juntas representa la escuela. Como un segundo hogar, ¿no?